Hay muertes que son un punto final y otras que son un signo de interrogación grabado a fuego en la historia. Finales que no cierran el libro, sino que nos obligan a releer cada página en busca de una verdad que se nos escapa. Nuestra crónica de hoy no nos lleva a una cripta real, sino a una modesta casa en la ciudad fortaleza de Eger, en Bohemia, en la noche helada del 25 de febrero de 1634. Dentro, un hombre de 50 años, enfermo de gota, se levanta de su lecho, alertado por el tumulto en la calle. No es un rey, pero en su momento de gloria fue más poderoso que cualquiera de ellos. Es el generalísimo, el duque de Friedland, el príncipe de Sagan y Mecklenburg, Albrecht von Wallenstein. El hombre que, de la nada, levantó ejércitos colosales para el sacro emperador romano, el único capaz de detener a los enemigos del imperio. En ese instante, la puerta de su alcoba se abre de golpe. Un grupo de oficiales irlandeses y escoceses, sus propios hombres, irrumpen en la habitación. Uno de ellos, un capitán llamado Walter Devereux, avanza con una alabarda en la mano y grita: «¡Tú, viejo bribón traidor!». El hombre, que se había enfrentado a reyes y ejércitos, que había dictado el destino de naciones, que creía leer su futuro en las estrellas, no tuvo tiempo de responder. La alabarda se hundió en su pecho. El hombre, más poderoso del imperio, se desplomó sin vida, asesinado no por el enemigo, sino por sus propios soldados, cumpliendo una orden secreta firmada por la mano del mismo emperador al que había servido y salvado. La propaganda imperial lo pintaría como el mayor traidor de la historia, un Judas que negociaba con el enemigo para robar una corona. Pero en el silencio que siguió al golpe de la alabarda, nació una duda que ha atormentado a los historiadores durante casi 4 siglos. ¿Fue Wallenstein realmente un traidor? ¿Un Iscariote moderno consumido por una ambición desmedida? ¿O fue la víctima de una conspiración de la corte, un gigante derribado por los celos y el miedo de hombres menores, un leal servidor asesinado por el monarca paranoico al que había hecho demasiado poderoso? Para desentrañar la verdad tras la masacre de Eger, debemos sumergirnos en el infierno que fue la Guerra de los 30 años y seguir la estela de un cometa llamado Wallenstein, un hombre cuya ascensión fue tan meteórica como su caída, y preguntarnos si el hombre que murió aquella noche fue un traidor a su emperador, o si fue el emperador quien cometió la traición definitiva contra su más grande y terrible servidor. El mundo que vio nacer a Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein en 1583 era un polvorín a punto de estallar. El Sacro Imperio Romano Germánico, esa vasta y fragmentada colcha de retazos de principados, ducados y ciudades libres que se extendía por el corazón de Europa, estaba corroído por una fisura que se ensanchaba día a día: la religión. El frágil acuerdo de la paz de Augsburgo de 1555, que permitía a cada príncipe elegir la fe de su territorio, cuius regio, eius religio, era una tregua, no una solución. Las tensiones entre la Unión Protestante y la Liga Católica, respaldadas por potencias extranjeras, envenenaban el aire. Wallenstein nació en el seno de este mundo dividido, en una familia de la baja nobleza bohemia, y para complicar aún más su posición, su familia era protestante. Quedó huérfano a una edad temprana, un joven sin grandes perspectivas, un forastero en un mundo regido por linajes antiguos y fortunas consolidadas. Su educación
fue errática pero amplia. Asistió a la Universidad Protestante de Altdorf, de donde fue expulsado por su carácter pendenciero, y luego viajó por toda Europa, absorbiendo conocimientos en Padua y Bolonia. Aprendió de estrategia militar, de ingeniería de fortalezas, y quedó fascinado por una disciplina que marcaría su vida, la astrología. Creía firmemente que el destino de los hombres estaba escrito en las estrellas, y buscó durante toda su vida a los mejores astrólogos, incluido el gran Johannes Kepler, para que le trazaran cartas natales y le aconsejaran sobre los momentos propicios para actuar. Esta mezcla de pragmatismo brutal y fe mística en el cosmos definiría su compleja personalidad. Su primer paso hacia la grandeza fue una decisión de una astucia camaleónica. Alrededor de 1606, se convirtió al catolicismo. ¿Fue una conversión sincera o un acto de puro oportunismo? Probablemente ambas cosas. Comprendió que, en el imperio de los Habsburgo, el camino hacia el poder y la riqueza pasaba necesariamente por la fe del emperador. Su nueva fe le abrió las puertas de la corte y le permitió acceder a un puesto de oficial en el ejército imperial. Su segundo paso fue igualmente calculador. En 1609 se casó con una viuda rica y anciana, Lucrecia de Víkov. Cuando ella murió, apenas 5 años después, Wallenstein heredó una fortuna considerable y vastas propiedades en Moravia. Ya no era un noble sin tierras, era un hombre de recursos, pero su verdadero genio, su oportunidad de oro, llegó con el evento que finalmente prendió fuego al polvorín europeo. La defenestración de Praga de 1618. 2 gobernadores imperiales católicos fueron arrojados por una ventana del castillo de Praga por nobles protestantes bohemios. Fue el acto de rebelión que dio inicio a la Guerra de los 30 años. Wallenstein, ahora un oficial católico leal, se mantuvo fiel al emperador Fernando II. Mientras la rebelión bohemia se extendía, él demostró su valía no solo como soldado, sino como un organizador despiadado y eficaz. Cuando la rebelión fue aplastada en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620, Wallenstein no estaba en la primera línea de combate. Estaba en la retaguardia, preparándose para la cosecha. El emperador, victorioso, castigó a la nobleza protestante rebelde con una expropiación masiva de tierras y propiedades. Y aquí, Wallenstein desató su verdadero talento. Con su fortuna personal y su acceso a los círculos financieros, formó un consorcio que compró estas tierras confiscadas a precios irrisorios. El emperador, desesperado por dinero en efectivo, estaba encantado de vender. En pocos años, Wallenstein se convirtió en el mayor terrateniente de Bohemia. Adquirió un ducado, el de Friedland, un territorio tan vasto que funcionaba como un estado dentro del estado. Lo organizó con una eficiencia implacable, maximizando la producción agrícola, minera y manufacturera. No era solo un soldado, era un empresario de la guerra, un capitalista feudal que entendía que el poder militar moderno no se basaba en el valor caballeresco, sino en una logística impecable y una base económica sólida. Se había convertido en uno de los hombres más ricos de Europa, un príncipe surgido de la nada, temido por su astucia y envidiado por su éxito. Había construido su propio reino sobre las ruinas de la rebelión, pero el ducado de Friedland era solo el principio.
la guerra continuaba, y el emperador pronto se encontraría en una situación desesperada, necesitando algo más que el dinero de Wallenstein. Necesitaría su genio oscuro para forjar el arma más grande que el mundo había visto. Como este magnate, este señor de la guerra y especulador, convencería al emperador de entregarle el destino del imperio. La respuesta sería una oferta tan audaz, tan revolucionaria y tan peligrosa que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. La guerra de los 30 años, lejos de terminar con la derrota bohemia, entró en una nueva y más peligrosa fase. El rey Cristián IV de Dinamarca, temiendo el creciente poder católico en el norte de Alemania, intervino en 1625 al frente de un ejército protestante bien financiado. El emperador Fernando II se encontró en una posición precaria. Su principal fuerza militar era el ejército de la Liga Católica, comandado por el legendario pero brutal mariscal Tilly. Sin embargo, este ejército estaba financiado y controlado por los príncipes católicos, principalmente por el poderoso Maximiliano de Baviera. Esto significaba que el emperador, para defender su propio imperio, dependía de la voluntad y los intereses de sus vasallos, una humillación política que minaba su autoridad. Necesitaba un ejército propio, un ejército imperial que solo le respondiera a él. Pero las arcas imperiales estaban vacías. Fue en este momento de crisis que Wallenstein, el duque de Friedland, vio su oportunidad y se presentó en Viena con una propuesta que dejó atónita a la corte. Se dirigió al emperador y, en esencia, le dijo: «Majestad, puedo levantar para vos un ejército de 20.000 hombres, que pronto serán 50.000, y no os costará ni un florín». Era una oferta que sonaba a magia negra. ¿Cómo se podía financiar un ejército tan colosal sin dinero? La respuesta de Wallenstein era un principio tan simple como aterrador, un sistema que perfeccionaría hasta convertirlo en una ciencia. Bellum se ipsum malet. La guerra se alimentará a sí misma. El concepto era revolucionario. En lugar de depender de un tesoro central, el ejército de Wallenstein viviría del territorio que ocupara. Impondría contribuciones masivas, impuestos de guerra, a todas las ciudades, ducados y obispados en su camino, sin importar si eran amigos, enemigos o neutrales. Era un sistema de extorsión a escala continental, una maquinaria de saqueo organizada que canalizaba la riqueza de Alemania directamente a las arcas de su ejército. El emperador, desesperado, aceptó. En 1625 nombró a Wallenstein comandante en jefe de este nuevo ejército imperial. El ascenso de Wallenstein fue meteórico y su éxito abrumador. Con su inmensa fortuna personal como capital inicial y con su genio para la logística, creó de la nada un ejército formidable. Atrajo a los mejores mercenarios de toda Europa con la promesa de una paga regular y la oportunidad de un botín inmenso. Su campamento era un microcosmos de la Europa desgarrada por la guerra. Alemanes, italianos, españoles, croatas, irlandeses, escoceses, todos unidos por la lealtad no tanto al emperador como al hombre que les garantizaba la riqueza, Wallenstein. Su sistema funcionaba a la perfección. Mientras otros ejércitos se desintegraban por falta de pago, el suyo crecía cada día más. En 1626, en la batalla del puente de Dessau, Wallenstein aniquiló a uno de los principales ejércitos protestantes. Luego,
En una campaña implacable, persiguió a sus enemigos a través de Alemania, mientras el ejército de Tilly derrotaba a los daneses en la batalla de Lutter. En 2 años, la causa protestante en Alemania estaba en ruinas. Cristián IV fue expulsado del imperio y obligado a firmar la paz. El emperador Fernando II estaba en la cima de su poder, y todo se lo debía a un hombre. La recompensa de Wallenstein fue principesca. Fue elevado a duque de Mecklemburg, un vasto territorio en la costa del Báltico confiscado a sus duques protestantes. Se convirtió en general del mar Oceánico y Báltico. Ya no era solo un noble bohemio o un duque. Era un príncipe soberano del imperio, con un poder y una riqueza que rivalizaban con los de los más grandes electores. Su corte en Gitschin y más tarde en Praga era un espectáculo de opulencia y poder. Vivía rodeado de un lujo regio. Mantenía una guardia personal de cientos de hombres y gobernaba sus dominios con una autoridad absoluta. Su personalidad se volvió cada vez más enigmática y autoritaria. Era distante, a menudo melancólico y propenso a violentos estallidos de ira. Exigía un silencio casi absoluto a su alrededor, llegando a ejecutar a un sirviente cuyo espolón tintineó en su presencia. Se obsesionó aún más con la astrología, creyendo que su destino estaba entrelazado con el del emperador, 2 planetas en una conjunción de poder. Pero su propio éxito fue la semilla de su primera caída. Su poder sin precedentes, su arrogancia y la brutalidad de su sistema de contribuciones le granjearon enemigos por todas partes. Los príncipes de Alemania, tanto católicos como protestantes, estaban aterrorizados. Veían en Wallenstein a un déspota militar que estaba destruyendo sus derechos y libertades. Un monstruo que estaba creando un absolutismo imperial sobre las ruinas de sus territorios. Maximiliano de Baviera, que veía su propia influencia eclipsada, lideró la oposición. En 1630, en la Dieta de los Electores en Ratisbona, presentaron un ultimátum al emperador. Si quería que su hijo fuera elegido como su sucesor, debía deshacerse de Wallenstein. Fernando II se encontró en una encrucijada. El hombre que le había dado la victoria total se había vuelto demasiado poderoso, una amenaza para la estructura misma del imperio. Con gran renuencia, el emperador cedió. Envió a 2 de sus consejeros a comunicar a Wallenstein su destitución. Wallenstein los recibió en su campamento en Memmingen. Esperaban un estallido de furia, quizás una rebelión, pero Wallenstein, en un gesto de calma teatral, les mostró una carta astrológica de Kepler que, según él, ya le había predicho este giro del destino. Aceptó su despido con una dignidad impasible y se retiró a sus propiedades en Friedland. Parecía el final de su carrera. El cometa había caído a tierra. Pero justo en ese momento, mientras el emperador desmantelaba el ejército de Wallenstein, un nuevo y terrible actor entró en escena. En las costas de Pomerania desembarcó Gustavo II Adolfo, el rey de Suecia, el León del Norte. Un genio militar al frente de un ejército profesional y disciplinado, financiado por Francia y ardiendo con fervor protestante. El emperador había despedido al único hombre capaz de enfrentarse a esta nueva amenaza. Y el León del Norte estaba a punto de devorar Alemania. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuánto tardaría el emperador en tener que volver a suplicar al hombre que acababa de humillar? La llegada de Gustavo Adolfo a Alemania
Fue como un rayo en un bosque seco. Su ejército, una máquina de guerra innovadora que combinaba mosqueteros y piqueros en formaciones flexibles y letales, barrió las defensas imperiales. En septiembre de 1631, en la batalla de Breitenfeld, el ejército sueco, aliado con los sajones, aniquiló al veterano ejército de la Liga Católica del mariscal Tilly. Fue una victoria tan aplastante que cambió el curso de la guerra en una sola tarde. De repente, el camino hacia el sur estaba abierto. El León del Norte avanzó imparable, tomando ciudad tras ciudad. En la primavera de 1632, en la batalla de Rain, las fuerzas suecas volvieron a enfrentarse a Tilly. El viejo mariscal fue herido de muerte y su ejército derrotado de nuevo. Praga cayó en manos de los sajones. Múnich, la capital de Maximiliano de Baviera, fue ocupada por los suecos. El propio Gustavo Adolfo amenazaba con marchar sobre Viena. El emperador Fernando II estaba sumido en el pánico. Su imperio, que parecía tan seguro un año antes, estaba al borde del colapso. Solo había un hombre en todo el imperio que pudiera revertir esta marea, el hombre que él mismo había despedido. En su desesperación, Fernando envió emisarios a Wallenstein, pidiéndole, suplicándole que volviera a tomar el mando. Wallenstein, desde su retiro en Gitschin, disfrutó de su venganza. Al principio, se negó. Dejó que el emperador se consumiera en su propia ansiedad. Luego, aceptó levantar un nuevo ejército, pero solo bajo unas condiciones que eran, en esencia, una abdicación del poder imperial. El documento que finalmente firmó, el Acuerdo de Gollersdorf, convertía a Wallenstein en un dictador militar. Exigió y obtuvo el mando absoluto y sin restricciones sobre todas las fuerzas imperiales. Se le concedió el derecho exclusivo a confiscar propiedades y a conceder perdones. Y lo más importante y peligroso de todo, se le otorgó la autoridad para negociar tratados de paz de forma independiente, sin la necesidad de la aprobación imperial. El emperador, en la práctica, le estaba entregando las llaves del reino. Una vez que tuvo el poder que quería, Wallenstein actuó con una celeridad asombrosa. Su solo nombre fue suficiente. De toda Europa, los mercenarios acudieron a su estandarte. En pocos meses, había reunido un ejército de más de 100.000 hombres, más grande y más poderoso que el anterior. La primera fase de su regreso fue una campaña de reconquista. Expulsó a los sajones de Bohemia y recuperó Praga. Luego, se dirigió al norte para enfrentarse al gran duelo que toda Europa esperaba. Wallenstein contra Gustavo Adolfo. Los dos mayores generales de la época se encontraron cerca de Nuremberg. Durante semanas, jugaron un tenso juego del gato y el ratón, construyendo fortificaciones y tratando de cortar las líneas de suministro del otro. Wallenstein, consciente de la superioridad táctica de los suecos en campo abierto, se negó a ser atraído a una batalla campal. Finalmente, el choque decisivo llegó el 16 de noviembre de 1632, en los campos neblinosos de Lützen. La batalla fue un caos sangriento. La visibilidad era casi nula debido a la niebla y al humo de los cañones. La caballería de Wallenstein, liderada por el formidable Pappenheim, cargó una y otra vez contra las líneas suecas. En medio de la confusión, Gustavo Adolfo, liderando una carga de caballería, se separó de sus hombres y, en la penumbra, fue rodeado y asesinado.
Su muerte, sin embargo, no detuvo a los suecos. Enfurecidos por la pérdida de su rey, contraatacaron con una ferocidad renovada. Al final del día, el campo de batalla estaba cubierto de miles de muertos, incluido el mariscal Pappenheim. Técnicamente, la batalla fue una victoria sueca, ya que mantuvieron el control del campo. Pero fue una victoria pírrica. Habían perdido a su rey, su líder carismático e irreemplazable. Wallenstein se retiró del campo de forma ordenada, habiendo logrado su objetivo estratégico: detener el avance sueco y eliminar a su líder. Sin embargo, en la corte de Viena, la batalla fue vista de otra manera. ¿Por qué se había retirado? ¿Por qué no había aniquilado a los suecos tras la muerte de su rey? Las sospechas, que nunca se habían disipado del todo, comenzaron a resurgir. Y el comportamiento de Wallenstein en los meses siguientes solo las alimentó. Tras Lützen, su carácter pareció cambiar. Se volvió más inactivo, letárgico, plagado por un ataque severo de gota que a menudo lo postraba en cama. Evitaba las batallas decisivas y, para consternación de Viena, comenzó a entablar negociaciones secretas con sus enemigos. Mantuvo conversaciones con los sajones, con los suecos, incluso con el cardenal Richelieu de Francia. ¿Cuál era su objetivo? Sus defensores afirman que, como comandante supremo con poder para negociar, estaba genuinamente buscando una paz general para el imperio, una paz que pusiera fin a la interminable carnicería y que estableciera un nuevo equilibrio de poder. Creía que la guerra ya no podía ganarse militarmente y que solo la diplomacia, respaldada por la amenaza de su ejército, podría salvar a Alemania. Pero sus enemigos en Viena, la facción española y los príncipes alemanes celosos, vieron algo mucho más siniestro. Vieron a un traidor. Creían que Wallenstein estaba negociando en su propio beneficio, planeando desertar con su ejército y, con el apoyo de Suecia y Francia, hacerse con la corona de Bohemia. La verdad era probablemente una mezcla ambigua de ambas cosas. Wallenstein jugaba un juego peligroso, manteniendo todas sus opciones abiertas, presionando al emperador para que aceptara una paz que le favoreciera, mientras coqueteaba con el enemigo. En Viena, la red de la conspiración contra él comenzó a tejerse. Sus propios generales, hombres que le debían todo, como Ottavio Piccolomini y Matías Gallas, se convirtieron en los principales informantes de la corte. Le enviaban al emperador informes, a menudo exagerados o directamente falsos, sobre las negociaciones secretas de Wallenstein y su supuesta deslealtad. El emperador Fernando, un hombre devoto pero profundamente desconfiado, empezó a creer que su generalísimo, el hombre al que había dado un poder sin precedentes, estaba a punto de usarlo en su contra. La sombra del verdugo comenzaba a alargarse sobre Wallenstein. En un último y desesperado intento por asegurar su posición, en enero de 1634, Wallenstein reunió a 49 de sus coroneles en la ciudad de Pilsen. Les hizo firmar un documento, el juramento de Pilsen, en el que se comprometían a permanecer leales a él personalmente. Para Wallenstein, era una forma de garantizar que su ejército no sería desmantelado de nuevo. Para sus enemigos en Viena, fue la prueba definitiva de su traición. Estaba creando un ejército privado para rebelarse contra el emperador. El juramento, diseñado para salvarlo, se convirtió en su sentencia de muerte. El juramento de Pilsen fue el punto de inflexión.
la prueba que los enemigos de Wallenstein en la corte de Viena necesitaban para convencer al emperador Fernando II de que su generalísimo era un traidor consumado. La campaña de desinformación, liderada por el embajador español y por los propios lugartenientes de Wallenstein, Gallas y Piccolomini, alcanzó un crescendo. Presentaron el juramento no como un acto de autoprotección, sino como una rebelión abierta. Le dijeron al emperador que Wallenstein planeaba atacar Viena, deponerlo y desmembrar el imperio. Fernando, atrapado entre el miedo a su general y el miedo a sus enemigos, finalmente se quebró. El 24 de enero de 1634, firmó en secreto una patente imperial que despojaba a Wallenstein de su mando y lo declaraba culpable de alta traición. El documento era una sentencia de muerte encubierta. Autorizaba a sus generales a capturar a Wallenstein y a sus principales colaboradores, vivos o muertos. La tarea de ejecutar esta orden recayó en los mismos hombres que habían conspirado para obtenerla, Gallas y Piccolomini. Estos generales, que aún fingían lealtad, comenzaron a trabajar en secreto para desmantelar el poder de Wallenstein desde dentro. Con la patente imperial en la mano, se movieron rápidamente, mostrando el documento a los coroneles del ejército y ordenándoles, en nombre del emperador, que abandonaran a su antiguo comandante. El efecto fue devastador. El ejército de Wallenstein, esa formidable creación que parecía unida a él por lazos indisolubles, se desintegró en cuestión de días. Regimiento tras regimiento, los coroneles que habían firmado el juramento de Pilsen, al ver la orden del emperador y temer por sus propias vidas y propiedades, cambiaron de bando. La lealtad mercenaria se evaporó ante la autoridad imperial. Wallenstein, en Pilsen, enfermo de gota y cada vez más aislado, comenzó a darse cuenta de la magnitud de la traición. Vio cómo su poder, que creía absoluto, se desvanecía. En un estado de creciente pánico y desesperación, tomó la decisión final y fatal que sellaría su destino y daría a sus acusadores la apariencia de razón. Decidió huir. Con un pequeño séquito de sus últimos oficiales leales, el mariscal Christian von Illo, el conde Wilhelm Kinsky, el mariscal Adam Trchka y su secretario Neumann, y unos pocos cientos de soldados, abandonó Pilsen. Su objetivo era la ciudad fortaleza de Eger, la actual Cheb, en la frontera de Bohemia. Desde allí, planeaba unirse finalmente con el ejército sueco y sajón, sus antiguos enemigos, para luchar contra el emperador. Para la historia, este acto parecía la confirmación definitiva de su traición. Para Wallenstein, probablemente era su única opción de supervivencia. Llegó a Eger el 24 de febrero, un hombre roto, un fugitivo. La fortaleza estaba bajo el mando de 3 oficiales que él creía leales. El teniente coronel John Gordon, un escocés, el mayor Walter Leslie, otro escocés, y el coronel Walter Butler, un irlandés al frente de un regimiento de dragones. Pero Piccolomini ya se les había adelantado. Un mensajero había llegado con la orden secreta del emperador. Gordon, Leslie y Butler se encontraron ante una elección terrible: permanecer leales a su comandante caído, lo que significaba ser declarados traidores y perderlo todo, o cumplir la orden del emperador, lo que les garantizaría inmensas recompensas y el favor imperial. Su decisión no tardó en llegar. Trazaron un plan para asesinar a Wallenstein
y a sus 4 compañeros esa misma noche. La ejecución sería una masacre en 2 actos. El primer acto tendría lugar en el castillo de Eger. Gordon y Leslie invitaron a los 4 oficiales leales de Wallenstein, Hilo, Kinsky, Trchka y Neumann, a un suntuoso banquete en sus aposentos del castillo. Wallenstein, demasiado enfermo y cansado, declinó la invitación y se retiró a sus propios alojamientos en la casa del burgomaestre, al otro lado de la plaza. El banquete comenzó. Los conspiradores llenaron de vino a sus invitados, brindando por la salud del generalísimo. Todo era cordialidad y camaradería. Pero mientras comían y bebían, un contingente de dragones irlandeses, liderados por los capitanes Walter Devereux y Dennis MacDonnell, se posicionó sigilosamente en los pasillos. A una señal convenida, la puerta del comedor se cerró de golpe. El puente levadizo del castillo se alzó y los asesinos irrumpieron en la sala. La masacre fue brutal y rápida. Kinsky fue el primero en caer. Hilo, un soldado veterano, desenvainó su espada y luchó desesperadamente antes de ser abatido. Trchka, que había logrado abrirse paso hasta el patio, fue acorralado y muerto. Neumann fue asesinado en la cocina. En pocos minutos, los últimos fieles de Wallenstein estaban muertos. Ahora quedaba el segundo acto, el propio León. Tras la masacre en el castillo, el capitán Devereux, con un puñado de sus hombres más duros, cruzó la plaza del mercado, ahora silenciosa y cubierta de nieve, hacia la casa donde dormía Wallenstein. El generalísimo, enfermo, se había acostado temprano. Su astrólogo personal, Giovanni Battista Ceni, le había advertido que los astros eran peligrosos, pero Wallenstein, fatalista, había aceptado su destino. El ruido de la masacre en el castillo lo había despertado. Un sirviente aterrorizado le contó lo que había pasado. Wallenstein, comprendiendo que su fin había llegado, se levantó de la cama. Llevaba solo una camisa de dormir. Se puso de pie, apoyándose en una mesa. Fue entonces cuando Devereux y sus hombres derribaron la puerta de su alcoba. La confrontación fue breve y cruda. «¡Tú, viejo bribón traidor!», gritó Devereux, avanzando con la alabarda. Wallenstein no suplicó, no gritó. Se mantuvo erguido. Abrió los brazos como si fuera a recibir el golpe y miró a su asesino a los ojos. Devereux, sin dudarlo, hundió la hoja de la alabarda en el pecho de Wallenstein con tal fuerza que atravesó su cuerpo. El hombre, que había comandado a cientos de miles de soldados, que había redibujado el mapa de Europa y que había hecho temblar a un emperador, se desplomó en el suelo de madera. El cometa se había estrellado. El gran enigma de la Guerra de los 30 años yacía muerto en un charco de su propia sangre, asesinado por orden del hombre al que había jurado servir. La noticia de la masacre de Eger fue recibida en la corte de Viena con una mezcla de alivio mal disimulado y una apresurada campaña de justificación. Oficialmente, el emperador Fernando II expresó su pesar por la necesidad de tal acto, pero la propaganda imperial se puso inmediatamente en marcha para pintar a Wallenstein como el arquetipo del traidor. Se publicaron panfletos y proclamas por todo el imperio detallando sus supuestas conspiraciones, su ambición sin límites y su alianza con los enemigos de la fe católica. Su asesinato no se presentó como tal, sino como la justa ejecución de un rebelde capturado en el acto de traición.
La mentira era necesaria para legitimar un acto que, en esencia, era un asesinato extrajudicial ordenado por el Estado. El cadáver de Wallenstein recibió un trato ignominioso. Fue arrastrado fuera de la casa y dejado en la calle durante la noche. Al día siguiente, su cuerpo, junto con los de sus compañeros asesinados, fue llevado al castillo y expuesto como un trofeo macabro. Más tarde, sus restos fueron trasladados y finalmente enterrados, no con los honores de un príncipe del imperio, sino en la oscuridad de una capilla cartuja que él mismo había fundado. El emperador, mientras públicamente lamentaba el suceso, se movió rápidamente para recompensar a los asesinos. Los conspiradores principales, Gordon, Leslie y Butler, recibieron enormes sumas de dinero, títulos nobiliarios y, lo más importante, vastas propiedades confiscadas del inmenso patrimonio de Wallenstein. Los generales que lo habían traicionado, Piccolomini y Gallas, también fueron recompensados con ascensos y ducados. La fortuna del hombre más rico del imperio fue desmembrada y repartida entre aquellos que habían orquestado su caída, revelando que, más allá de la política y la religión, la codicia fue uno de los motores principales de la conspiración. El impacto inmediato en la guerra fue significativo. El ejército imperial, ahora purgado de los leales a Wallenstein y bajo el mando de Gallas y del propio hijo del emperador, el futuro Fernando III, recuperó la cohesión y la moral. Pocos meses después del asesinato, en septiembre de 1634, el ejército imperial español logró una victoria aplastante sobre las fuerzas suecas en la batalla de Nördlingen. Fue una de las batallas más decisivas de la guerra, que destruyó el poder sueco en el sur de Alemania y forzó a muchos príncipes protestantes a firmar la paz de Praga al año siguiente. Irónicamente, el asesinato de Wallenstein pareció, a corto plazo, haber sido un éxito rotundo para la causa imperial. El hombre indispensable había demostrado ser, después de todo, dispensable. Sin embargo, la paz que siguió fue ilusoria. Francia, temiendo un resurgimiento del poder de los Habsburgo, intervino directamente en la guerra, abriendo una nueva fase aún más destructiva que se prolongaría durante otros 13 años. La visión de Wallenstein, fuera cual fuese, una paz negociada con él como árbitro o una monarquía personal, murió con él. En su lugar, la guerra continuó su espiral de devastación, dejando a Alemania en ruinas y con un tercio de su población muerta. El vacío dejado por su muerte no fue llenado por un pacificador, sino por más generales y más batallas, prolongando la agonía del continente. Las consecuencias de su muerte también resonaron en la psique del poder. El asesinato de Wallenstein fue una lección brutal sobre los límites de la autoridad de un súbdito, por muy poderoso que fuera. Demostró que, en la estructura jerárquica del absolutismo emergente, ninguna cantidad de riqueza o poder militar podía proteger a un individuo si el soberano lo percibía como una amenaza. La lealtad, al final, era al sistema, a la corona, no al hombre. Wallenstein, con su ambición desmesurada y su creencia en su propio destino estelar, había olvidado esta regla fundamental y pagó el precio más alto. El caos inmediato que siguió a su muerte fue, por tanto, un caos controlado, una rápida redistribución del poder y la riqueza que consolidó la autoridad del emperador. Pero la mancha de la traición, la del emperador hacia su general, nunca se borró del todo, dejando un legado de cinismo
y una pregunta abierta sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la lealtad en los pasillos del poder. El legado de Albrecht von Wallenstein es tan complejo y enigmático como el hombre mismo. Inmediatamente después de su muerte, la propaganda imperial lo convirtió en un villano de proporciones míticas, el traidor definitivo. Pero con el paso del tiempo, y especialmente con el romanticismo alemán, su figura fue rehabilitada y transformada en la de un héroe trágico, un genio incomprendido y un visionario aplastado por un mundo que no estaba preparado para él. Esta transformación se debe en gran parte a una de las obras cumbres del teatro alemán, la trilogía Wallenstein de Friedrich Schiller, escrita a finales del siglo XVIII. Schiller, fascinado por la ambigüedad del personaje, lo retrató no como un simple traidor, sino como un hombre de una grandeza colosal, atrapado entre su lealtad, su ambición y un destino que parece empujarlo hacia la traición contra su propia voluntad. La obra de Schiller cimentó la imagen de Wallenstein como un titán moderno, un individuo que desafía a las viejas estructuras de poder, un hombre que sueña con la paz, pero que solo conoce el lenguaje de la guerra. Esta visión romántica ha influido profundamente en cómo la historia lo recuerda. Más allá del mito, su legado histórico es innegable. Wallenstein fue un innovador militar y administrativo. Su principio de bellum se ipsum allet revolucionó la financiación de la guerra en la Edad Moderna, permitiendo la creación de ejércitos de un tamaño nunca antes visto. Fue un maestro de la logística y la organización, creando un estado militar industrial en sus dominios de Friedland que era un modelo de eficiencia. En muchos sentidos, fue un precursor del Estado absolutista y centralizado, gobernando sus territorios con una autoridad incuestionable. Políticamente, su historia es una advertencia sobre los peligros del poder descontrolado. Su relación con el emperador Fernando II es un estudio de caso sobre la simbiosis tóxica entre un soberano débil y un súbdito demasiado poderoso. Wallenstein salvó al emperador, pero al hacerlo, se volvió tan indispensable que se convirtió en una amenaza existencial para la autoridad imperial. Su caída demuestra que en el juego del poder absoluto no puede haber dos soles en el mismo firmamento. Uno debe eclipsar al otro. El debate sobre su traición continúa hasta hoy. ¿Estaba realmente a punto de pasarse al enemigo para coronarse rey de Bohemia? Las pruebas circunstanciales son fuertes. Sus negociaciones secretas, su inacción tras Lützen, el juramento de Pilsen y su huida final a Eger. Desde el punto de vista del emperador, tenía todos los motivos para creer que estaba siendo traicionado. Sin embargo, no hay una prueba irrefutable, ningún tratado firmado, ninguna declaración inequívoca por parte de Wallenstein. Es igualmente posible que estuviera jugando un juego de alta diplomacia, utilizando la amenaza de la traición como una herramienta para forzar una paz que creía necesaria para el imperio. Quizás su único crimen real fue su ambigüedad, su negativa a ser un simple general, su insistencia en ser un actor político por derecho propio. Su tragedia fue que su genio era inseparable de su ambición y su visión, inseparable de su arrogancia. Y así, nuestra investigación del alma de Wallenstein nos deja en un terreno moralmente incierto, de pie junto a su cadáver en el suelo helado de Eger.
No encontramos respuestas fáciles, solo preguntas más profundas. Es un hombre que busca la paz por medios tortuosos, un visionario o un conspirador. Es un emperador que asesina a su general más exitoso por sospecha a un tirano o un defensor de su legítima autoridad. La historia de Wallenstein es la historia de un hombre que voló demasiado cerca del sol imperial, cuyas alas de ambición y genio fueron derretidas no por el calor del enemigo, sino por el frío y calculado recelo de su propio señor. Y la pregunta final que resuena desde su tumba sin honores es esta: en la oscura danza entre el soberano y su siervo más poderoso, ¿quién es el verdadero traidor? ¿El general que se atrevió a soñar con ser rey? ¿O el emperador que para preservar su corona recurrió a la daga del asesino? La respuesta, como el propio Wallenstein, permanece envuelta en las sombras de la historia, un recordatorio eterno de que la línea entre la lealtad y la traición es, a menudo, tan fina como el filo de una alabarda, 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 de una